Haciendo un barrido por distintos temas, por distintas carteras. Hemos hablado de transporte, hemos hablado también de asuntos vinculados a la salud, y en esta oportunidad toca revisar aquellos anuncios o aquellos temas vinculados a la energía y que fueron propuestos en este discurso de la presidenta Bachelet en este 21 de mayo. Está con nosotros aquí en el estudio el ex ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, exdiputado también. ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Particularmente lo que dice relación con energía, Rodrigo, ¿cuál es la impresión que le dejó a usted los anuncios, o más bien esta revisión de temas energéticos, todo enfocado en la agenda anunciada hace pocos días por la presidenta Bachelet? Así es, todo dirigido hacia esa agenda que fue anunciada junto al ministro Máximo Pacheco la semana pasada. Me parece que es una agenda correcta, es una agenda completa, muy exigente, sí, y por lo tanto va a haber que ayudar a sacarla adelante, porque creo que es indispensable para el país, y al mismo tiempo que yo creo que surge un consenso, porque desde hace varios años, la misma agenda lo dice, hay un diagnóstico común. Muchas de estas cosas vienen desde hace un buen tiempo siendo presentadas, planteadas, algunas estaban ya en discusión, otras son ideas novedosas, así que en líneas generales me parece una buena agenda. Rodrigo, cuando usted me dice es una agenda exigente, la pregunta que le quiero hacer ¿es realista? Porque hay cosas que se exigen y que no siempre son realizable. A ver, yo veo al ministro, sobre todo al ministro Pacheco, con una intención absoluta de sacarla adelante. Lo que quiero decir sí que son muchas propuestas, hay decenas de ideas, muchas de ellas requieren, y también se ha planteado un tiempo exigente, hay proyectos de ley, hay reglamentos, y también hay factores externos, y factores que dependen de la inversión, de definiciones que también se toman a veces por terceros. Por lo tanto, yo creo que es una agenda bien pensada, pero va a haber que hacer mucho esfuerzo por sacarla adelante. Hay una frase en la cuenta pública de la presidenta que dice ella: no se ha contado con un Estado activo en el desarrollo de planificación que genere condiciones finalmente para un buen desarrollo energético. Bueno, ¿se hace cargo usted de eso como ex titular de energía? ¿Qué visión tiene respecto de esta, entre comillas, crítica que hace la mandataria a esa falta de planificación? El gobierno del presidente Sebastián Piñera, de hecho, se desarrolló una serie de estudios, particularmente uno muy importante, que es una comisión asesora presidencial, el CADE, que impulsó una serie de ideas. Y yo creo que en la propia agenda energética del presidente Piñera estaban ya varias líneas de la necesidad del Estado y de la necesidad de tomar o hacer innovaciones. Y varios proyectos de ley se sacaron esa línea. Por ejemplo, el que va a permitir ahora la interconexión entre el SIC y el SIN, que es absolutamente indispensable, o la ley de servidumbres y concesiones, o muy importante, la ley 2025, que es de energía renovable no convencional. Yo creo que ya teníamos ese diagnóstico, había varios proyectos de ley, varios reglamentos incluso mandaban esa línea, pero creo que el diagnóstico es común, y particularmente en líneas que habitualmente el Estado no había tenido mucho que hacer, como era transmisión. Hoy día es fundamental ese rol mayor. Ahora, cuando se habla también, y forma parte de las políticas que contiene esta agenda energética, el ahorro en el sistema interconectado de un 30%, se habla también el ahorro de un 20% para las cuentas residenciales. La baja de costos. Correcto, la baja de costos, perdón, para efectos más domésticos. ¿Es eso realmente factible en esas cifras que se han propuesto en un 30 y un 20? Déjame solamente tomar tu primera plaza de ahorro, porque es un elemento importantísimo que estaba muy presente como el primer pilar de la agenda del presidente Piñera, y está también esta agenda, es la eficiencia energética, que está muy relacionada con el ahorro. Con la segunda parte de la pregunta, los costos, bajar los costos. Una cosa es el intento de la búsqueda indispensable para el país de reducir el costo marginal de energía en un 30%. Eso es un desafío importante. Hay varios factores, yo creo que es absolutamente una meta de tratar de alcanzar. Hay varios factores que podrán permitirla o no. Uno de ellos, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día en buena parte del país, que es la lluvia. Es decir, con años distintos, con un cambio de los últimos 4 años de sequía, con una mayor presencia entonces de la energía hídrica, por supuesto podemos rebajar de forma mucho más fácil ese costo marginal. Lo mismo, si tenemos acceso a gas más barato, la agenda también toma en los temas de gas natural licuado, los temas de gas no convencional, de shale gas. Si tenemos acceso a ese gas más barato, es posible alcanzar reducciones más importantes. Si interconectamos los sistemas, como está planteado, como ya venía planteado el gobierno anterior, también nos permite más competencia. La otra cuenta que dices tú, la cuenta a las personas, sobre todo a través de las licitaciones. Bueno, hemos tenido varios problemas en las últimas licitaciones, incluso algunas de ellas con pocos oferentes. Por eso es tan importante introducir nueva competencia, y ese valor de un 20% menos, a mí me parece, es uno de los que te decía, desafiante, que hay que ver varios factores que iremos viendo en el tiempo para ver si se puede alcanzar o no. Porque además alude a una mayor inclusión de las RNC, que son metas que todos compartimos, pero que no sé si van a permitir realmente bajar el costo a un 20%. Las energías renovables no convencionales. Rodrigo, y respecto de cuando hablamos de si tuviéramos años venideros con un poco más de lluvia,
parece responsable pensar en ese factor que nadie controla para pensar en una posibilidad de reducción de ahorro de costos, cuando nadie sabe si probablemente eso vaya a ocurrir. De hecho, Bachelet hoy día dice la presidenta, la verdad es que hay que abordar la sequía más que como una cuestión puntual, casi estacionaria, como un fenómeno que llegó para quedarse. ¿Cómo se resuelve eso? En materia energética yo creo que siempre es importante recordar que hemos tenido varios años incluso con decretos de racionamiento, que la población no se da cuenta, pero que significa una serie de medidas. No, yo creo que nosotros como país, y lo hemos vivido en otros momentos de nuestra historia, tenemos que aspirar a una matriz diversificada. Pero en cualquier matriz diversificada, por las características de Chile, el agua va a seguir siendo tremendamente importante en las próximas décadas. Y además es uno de los recursos, sin duda alguna, más limpios, pero al mismo tiempo en que más podemos habitualmente disponer como país. O sea, evidentemente tienes que tener una matriz diversificada, pero buena parte de ella también va a venir de energía hídrica y ojalá superemos esta situación que al menos en el campo energético han sido 4 años muy duros, con precios marginales muy altos, que era tu pregunta anterior, en buena parte debido a esta sequía. Una de las cosas que también anuncia la presidenta, y quiero conectarlo con la hidroelectricidad, es cuando se dice el agua va a ser declarada un bien nacional de uso público. No sé si ese concepto, y lo abordábamos fuera de cámara, quizás quisiera pedirle que ahondara un poco más. ¿El concepto es realmente utilizado correctamente cuando se dice bien nacional de uso público? Y la pregunta en concreto dice relación con cómo podría cambiar el panorama para la hidroelectricidad entonces, cuando se establece el agua con este nuevo concepto. Ese concepto al menos para mí requiere un grado mayor de precisión de qué se está pensando. No, yo no tengo muy claro a qué se está llevando. El nacional de uso público es una categoría jurídica bastante antigua y de hecho hay muchos bienes que responden a ese tipo de situaciones o naturaleza. Así que, desde el punto de vista de una respuesta específica, al menos me falta un grado mayor de precisión. Lo que sí creo que es indispensable, no solamente para energía, también para los regantes y para muchos desarrollos de otros proyectos, para el consumo de la población, para proyectos mineros, para proyectos agrícolas, esa precisión mayor en el futuro. Para el sistema eléctrico, el tener derechos de agua y el poder utilizar los derechos de agua para efectos exclusivos de generación eléctrica es absolutamente esencial. Y buena parte de la estrategia de energía de este gobierno, del anterior o del próximo, va a tener que basarse también en buena parte hídrica y por lo tanto va a tener certeza de seguridad en los derechos para proyectos que requieren tremendas inversiones como son cualquier iniciativa hidroeléctrica. ¿Usted siente o a lo menos percibe que esta nueva estrategia en materia de energía deje claro a lo menos el tipo de matriz que se busca para Chile? Yo creo que en eso hay un consenso que estaba en la agenda que impulsó el presidente Piñera y que se lanzó hace algunos años atrás, que está en esta y que está sobre todo en el consenso que hemos visto de expertos. Yo creo que la primera definición es que necesitamos una matriz más diversificada. La segunda definición es que necesitamos optar o buscar una que sea más barata, porque hemos tenido situaciones de precios que están afectando nuestra productividad, que están afectando nuestra economía. En tercer lugar, una matriz lo más limpia posible. O sea, esos 3 elementos yo creo que son los que te permiten a partir de eso ir viendo en cada sistema, recuerda que tenemos distintos sistemas, cuál va a ser la mejor matriz para Chile y la mejor matriz que podemos proveerle a sus habitantes, a sus empresas, a su desarrollo como país. La ausencia de temas no solo en este discurso, sino que también cuando se presenta la agenda energética, ausencia de aspectos relacionados con hidroelectricidad. Yo recuerdo al actual ministro Pacheco cuando asume la cartera y dice, yo quiero desidernacenizar, el concepto es bien complejo, sí, pero él lo pronunció perfecto, el debate. Si bien es cierto, eso es correcto, porque hidroelectricidad no es toda el tema energético, tampoco pareciera ser realista obviarlo o invisibilizarlo. ¿Qué impresión tiene usted respecto de eso? Y no sé si echo de menos algún anuncio en concreto, particularmente en la agenda, más que en este discurso, sobre ese asunto. No sobre esa materia, porque me parece que cuando están pendientes decisiones administrativas por parte del Consejo de Ministros hay que esperarlas antes de tomar definiciones. Son definiciones que están mandadas mandadas por la ley y por lo tanto con responsabilidades para cada ministro. Yo creo que también es correcto sacar por un tiempo hidroelectricidad del centro de la discusión, en el sentido de que creo que hay tantas materias indispensables de avanzar en transmisión, en distribución, en competencia, en generación, que creo que no hay que distraer todo el análisis, todo el debate solo un tema. Además, la empresa ha anunciado que ha postergado parte de sus definiciones precisamente esperando estas determinaciones del Consejo de Ministros y otras. Lo que sí yo creo que es muy importante la discusión sobre el agua y sobre la capacidad hídrica que tiene nuestro país, incluso aislado del tema de ICEN en general. Nuestro país todavía tiene varios miles de megawatts
que se pueden utilizar entre las regiones séptima a décima, que son muy importantes por esas características de más limpia, más barata, de independencia energética, y donde tenemos que tomar definiciones de cuáles se usan, qué cuencas se usan. Eso también ha estado presente en la propia agenda y estuvo en el gobierno anterior. Cómo pueden construirse, cómo pueden ser las líneas de transmisión para afectar lo menos posible y combinar el turismo, el desarrollo, las comunidades con la transmisión. Y por lo tanto, yo creo que me faltó quizás más detalle en materia hídrico en general que específicamente en un proyecto que puede estar en EISA. ¿Alguna otra cosa que le haya faltado en este discurso, además de lo que me acaba de mencionar, Rodrigo? A ver, yo creo, porque me parece importante que como país sigamos haciendo los estudios de la energía nuclear. No porque uno tome decisiones ahora, porque además es imposible hacerlo, sino que como país uno tiene que continuar teniendo toda la preparación y toda la capacidad en ese sector de la energía. Más que faltarme temas, lo que te decía al principio, yo creo que faltan ir viendo específicamente cómo se van logrando desarrollar todas estas materias. La mayor parte de estos títulos de las canciones que están muy bien desarrollados, yo estoy totalmente de acuerdo. Tendremos que ver exactamente cómo se concretan para uno poder desde colaborar hasta en alguna cosa también discrepar. Usted hoy día también es presidente de COPSA y una de las cosas que anuncia la presidenta es el envío de un proyecto de ley que crea la Agencia de Concesiones. Así es. ¿Le parece necesario? Me parece indispensable. Debemos transformar, y estamos hablando de dos materias, y es bueno que se mezclen energía e infraestructura en esto. Me parece indispensable que sean políticas de Estado, particularmente en gobiernos de 4 años. Por lo tanto, es indispensable tener el desarrollo de nuestro país, el desarrollo de proyectos de energía, el desarrollo de proyectos de infraestructura, las iniciativas que necesitamos en carreteras, en aeropuertos, etcétera, con una visión de largo plazo. Eso es lo que precisamente el ministro Undurraga quiere suministrar a través de esta Agencia Nacional de Concesiones, que sea un tanto independiente de la definición natural que debe tener cada gobierno, cada administración, pero que nos permita tener a largo plazo. Así como, por ejemplo, una energía tiene más o menos previsto las necesidades que vas teniendo en los próximos 10 años, deberías tener una agenda similar de lo que requieres en el país, en carreteras, en aeropuertos, en construcción, en puertos, etcétera. Una agencia de concesiones te permite esa mirada a largo plazo. Y en ese sentido, para intentar tener un poco el organigrama medianamente claro, ahí COPSA pasaría a ser un ente probablemente dependiente de esa agencia, terminaría por desaparecer. ¿Cuál COPSA podría ser una figura atractiva para que todo converja? COPSA es absolutamente un organismo privado. COPSA es la asociación que reúne a todas las concesionarias. Correcto. Esto es una característica absolutamente pública, donde tienen que estar los ministros de obras públicas, de transportes, de vivienda, de salud probablemente, donde debe haber un equipo técnico desarrollando esa agenda a largo plazo, donde por supuesto el mundo privado y el sector privado no solamente está disponible a invertir constantemente en el país, sino que también a dar sus ideas, como por ejemplo hoy día está haciéndolo a través de una iniciativa que impulsa la Cámara Chilena de Construcción y COPSA, que es un Consejo de Política de Infraestructura. Bien, Rodrigo, muchísimas gracias por haber venido. Me permite solo un último comentario de energía que yo creo que es bien importante, porque yo creo que esta agenda al mismo tiempo demuestra algo clave, que es el consenso. Y así como estoy totalmente partidario de esta, por ejemplo, discrepo mucho de otras agendas, como es la tributaria, donde yo sí tengo un rol también que me tocó mucho como diputado, como subsecretario de Hacienda. Yo creo que uno de los grandes méritos de este tipo de iniciativa es haber sabido todo lo que se ha discutido en los últimos años y además que el ministro Pacheco en estos meses haya buscado acuerdos y haya buscado ideas de amplios sectores. Creo que esa es la forma en que se avanza muy claramente para el país. ¿Qué le pareció la frase de la presidenta cuando, referida a la tributaria, dice que finalmente no se desinforme a la gente, que esto no lo va a pagar la clase media, que tampoco lo van a pagar las pymes, en alusión directa a los argumentos que ha tenido la Alianza por Chile para ir explicando por qué no está a favor o por qué desiente de esta reforma tributaria? ¿Qué le pareció? Precisamente por mi rol gremial no quiero ponerme en las situaciones de la Alianza, pero particularmente de mi perspectiva, yo soy especialista en materias tributarias, yo al menos discrepo de varias de esas frases y espero que en el Senado haya mucho más espacio para esa conversación tributaria que creo que le hace muy bien al país, porque mi impresión es que una agenda tributaria, así como una agenda de energía, ojalá se encuentre lo más consensuada posible. Bien, muchísimas gracias por haber venido al estudio y que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Nosotros